Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Estoy súper emocionado de tenerlos por aquí hoy. Espero que estén teniendo un día genial, lleno de energía y buenas vibras. Como siempre estoy aquí para traerles contenido que los haga pensar, los entretenga y, quién sabe, hasta los inspire un poquito. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que francamente está generando mucho ruido, mucha conversación y sí, también mucha controversia. Vamos a hablar sobre la posibilidad de explotar la agenda y el revuelo total en revistas. Sé que el título es un poco llamativo, quizás hasta provocador, pero quería captar su atención porque realmente creo que esta es una conversación importante que debemos tener. No vamos a hablar de conspiraciones descabelladas dignas de una película de ciencia ficción ni de teorías sin fundamento sacadas de un sombrero de mago. Lo que vamos a hacer es analizar críticamente cómo se forman las agendas, cómo los medios de comunicación, específicamente las revistas, influyen en nuestra percepción de la realidad y, lo más importante, cómo podemos, como consumidores de información, ser más conscientes, perspicaces y sobre todo críticos. Antes de que empecemos, quiero recordarles a todos que si son nuevos por aquí, por favor, consideren suscribirse al canal. Realmente significa mucho para mí y me ayuda a seguir creando contenido como este, que busca abrir debates y fomentar el pensamiento independiente. Además, asegúrense de activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis próximos vídeos. Prometo que siempre habrá algo interesante por aquí, algo que los haga cuestionar, reflexionar y, quizás, hasta cambiar su perspectiva sobre el mundo que los rodea. Ahora sí, vamos al grano. Explotar la agenda. Suena bastante dramático, ¿verdad? Pero en realidad, lo que quiero decir con esto es analizar profundamente cómo se establecen las prioridades en la discusión pública. ¿Quién decide qué temas son importantes y cuáles no? ¿Qué voces se amplifican y cuáles se silencian? Y fundamentalmente, ¿con qué intenciones se hace todo esto? No estoy hablando de una conspiración monolítica y malévola, sino más bien de un entramado complejo de intereses, presiones y sesgos que influyen en la forma en que se presenta la información. La agenda, en este contexto, se refiere al conjunto de temas, ideas y narrativas que dominan el discurso público en un momento dado. Esta agenda es moldeada por una variedad de factores, incluyendo los medios de comunicación, los políticos, las empresas, los grupos de interés y, cada vez más, las redes sociales. Las revistas específicamente juegan un papel importantísimo, a menudo subestimado, en este proceso. No son simples colecciones de artículos e imágenes, sino poderosas herramientas de influencia que dan forma a nuestra comprensión del mundo. Pensemos por un momento en el poder de una portada de revista. Una sola imagen, un solo titular, cuidadosamente seleccionados y diseñados, pueden influir en la opinión pública, establecer tendencias y, en última instancia, moldear nuestra percepción del mundo. Las revistas, a través de sus reportajes, entrevistas y editoriales, tienen la capacidad de destacar ciertos temas, de enmarcar los debates de una manera específica y de presentar ciertos puntos de vista como más legítimos o importantes que otros. Pueden convertir a desconocidos en celebridades, a problemas ignorados en crisis nacionales y a ideas marginales en movimientos sociales. Pero aquí está la clave: las revistas, como cualquier otro medio de comunicación, no son neutrales. La objetividad absoluta es un mito. Siempre hay un sesgo consciente o inconsciente que influye en la forma en que se presenta la información. Este sesgo puede estar relacionado con la ideología de los propietarios de la revista, con los intereses de los anunciantes, con las preferencias del público objetivo o simplemente con la perspectiva personal de los periodistas y editores. Este sesgo no es necesariamente malicioso, pero es fundamental reconocerlo para poder interpretar la información de manera crítica. Consideremos, por ejemplo, una revista de moda. Es evidente que su agenda estará enfocada en promover ciertos estilos, marcas y tendencias. Esto no es inherentemente malo, pero es importante ser consciente de que sus decisiones editoriales están influenciadas por intereses comerciales. De manera similar, una revista política puede estar alineada con una determinada ideología, lo que afectará la forma en que cubre los eventos y a los personajes políticos. Entonces, ¿cómo podemos explotar la agenda y evitar ser manipulados por estas influencias? La respuesta, en mi opinión, está en el pensamiento crítico. Necesitamos aprender a cuestionar la información que recibimos, a buscar diferentes perspectivas y a no tomar nada por sentado. Debemos convertirnos en detectives de la información, investigando las fuentes, identificando los sesgos y evaluando la evidencia.
Esto implica, en primer lugar, ser conscientes de nuestros propios sesgos. Todos tenemos prejuicios y creencias preestablecidas que influyen en la forma en que interpretamos la información. Reconocer estos sesgos es el primer paso para poder superarlos y evaluar la información de una manera más objetiva. Pregúntate a ti mismo, ¿qué creencias tengo sobre este tema? ¿Cómo podrían estar influyendo en mi interpretación? En segundo lugar, es importante diversificar nuestras fuentes de información. No nos quedemos solo con las revistas que siempre leemos o con los canales de noticias que siempre vemos. Busquemos diferentes perspectivas, leamos a autores con diferentes puntos de vista y expongámonos a ideas que desafíen nuestras propias creencias. Cuanto más diversa sea nuestra dieta informativa, más completa y matizada será nuestra comprensión del mundo. En tercer lugar, es fundamental aprender a identificar las técnicas de persuasión que utilizan los medios de comunicación. Estas técnicas pueden incluir el uso del lenguaje emocional, la selección selectiva de hechos, la creación de falsas dicotomías y la apelación a la autoridad. Al ser conscientes de estas técnicas, podemos ser más críticos con la información que recibimos y evitar ser manipulados. Por ejemplo, un artículo que utiliza un lenguaje cargado de emociones fuertes puede estar intentando influir en nuestra opinión en lugar de presentarnos los hechos de manera objetiva. Ahora bien, hablemos un poco sobre el revuelo total en revistas. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a la capacidad que tienen las revistas de generar debates, de influir en la cultura popular y de provocar cambios sociales. Las revistas, a través de sus historias, pueden exponer injusticias, promover la igualdad, desafiar las normas sociales y, en última instancia, inspirar a la acción. Piensen en revistas que han denunciado la corrupción, han defendido los derechos de las minorías o han promovido la conciencia ambiental. Pero también es importante ser conscientes de que las revistas pueden utilizar su poder para fines menos nobles. Pueden promover estereotipos negativos, difundir desinformación, manipular la opinión pública y, en general, contribuir a la polarización de la sociedad. Revistas sensacionalistas que explotan el miedo y la indignación para aumentar su circulación son un claro ejemplo de esto. Por eso es tan importante ser consumidores de información responsables. Necesitamos exigir a las revistas que sean precisas, imparciales y transparentes. Necesitamos apoyar a las revistas que promueven la verdad, la justicia y la igualdad. Y necesitamos denunciar a las revistas que propagan el odio, la desinformación y la división. Esto significa investigar la reputación de la revista, verificar la exactitud de la información que presenta y cuestionar las motivaciones detrás de sus historias. En la era de la información, tenemos acceso a una cantidad abrumadora de información. Esto puede ser tanto una bendición como una maldición. Si no somos cuidadosos, podemos ser fácilmente abrumados y manipulados. Pero si aprendemos a pensar críticamente, podemos utilizar esta información para tomar decisiones informadas, para participar activamente en la sociedad y para construir un mundo mejor. El pensamiento crítico no es una habilidad innata, sino una disciplina que se aprende y se practica. No estoy diciendo que debamos dejar de leer revistas. Al contrario, creo que las revistas pueden ser una fuente valiosa de información y entretenimiento. Lo que sí estoy diciendo es que debemos leerlas con ojo crítico, cuestionando todo lo que leemos y buscando diferentes perspectivas. Debemos recordar que las revistas son un reflejo del mundo, pero también son una construcción de la realidad. En resumen, explotar la agenda implica analizar críticamente cómo se forman las agendas y cómo los medios de comunicación, especialmente las revistas, influyen en nuestra percepción de la realidad. El revuelo total en revistas se refiere al poder que tienen las revistas de generar debates, de influir en la cultura popular y de provocar cambios sociales, tanto positivos como negativos. Como consumidores de información, es fundamental que seamos conscientes de estas influencias y que aprendamos a pensar críticamente para no ser manipulados. Esto requiere esfuerzo, disciplina y una voluntad constante de cuestionar nuestras propias creencias. Es un proceso continuo de aprendizaje y adaptación, pero es esencial para navegar por el complejo panorama mediático actual. No se trata de ser cínicos y desconfiar de todo, sino de ser escépticos y buscar la verdad con diligencia. Al hacerlo podemos convertirnos en ciudadanos más informados, empoderados y capaces de tomar decisiones que beneficien a nosotros mismos y a la sociedad en su conjunto. Eso es todo por hoy. Espero que este vídeo les haya sido útil y que los haya hecho reflexionar sobre cómo consumimos información. Realmente quiero agradecerles a todos por ver el vídeo hasta el final.
Su apoyo significa mucho para mí. Me encantaría escuchar sus opiniones sobre este tema. ¿Qué piensan sobre el poder de las revistas? ¿Creen que los medios de comunicación nos manipulan? ¿Cómo podemos ser consumidores de información más responsables? Déjenme sus comentarios abajo. Quiero saber lo que piensan. Sus experiencias y perspectivas son valiosas y pueden enriquecer el debate. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, por favor déjenle un me gusta, compártanlo con sus amigos y familiares y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Realmente me ayudarían mucho. Gracias de nuevo por estar aquí y nos vemos en el próximo vídeo. Que tengan un día increíble. Y recuerden, piensen críticamente y cuestionen todo.